hemos de recordar en esta mañana, Iglesia bendita de Jesucristo, que nosotros somos muy privilegiados, hermano. Formamos parte de una generación muy bendecida de parte de Dios. El alto, el sublime Dios ha determinado que en este tiempo llegue, hermanos, a la manifestación, porque el cuerpo ya estaba, la elección ya estaba, solo hacía falta su manifestación. El llamamiento, como para todos los siervos de Dios, es individual, es íntimo, es personal. La elección, no, la elección es desde antes de la fundación del mundo. El llamamiento santo es íntimo de Dios con sus enviados. Pero luego viene otra etapa, la manifestación de aquellos elegidos de Dios hacia el mundo, y en este caso hacia el pueblo de Dios. Y nosotros, hermano, somos testigos de esa hermosa manifestación del último de los grandes apóstoles, de los grandes hombres que Dios tiene preparados para la vida de nuestra alma. Han pasado 4 años. Han pasado 4 años de esa manifestación gloriosa, de esa, hermano, manifestación de la elección de nuestro Dios. Y dime si no, todavía se percibe el grato olor. Dice uno de nuestros cantos que Dios inspirara a un hermano de ese perfume de nardo, de justicia y de gloria. Bendito sea el Señor. Así, hermano, formamos ahora parte de esta historia y somos nosotros muy bendecidos de la mano de Dios. Vendrán nuevas generaciones. De hecho, ya hay nuevas generaciones. Ya hay miles de almas nuevas. En estos 4 años se han convertido decenas de miles de almas, y ellos viven ese calor espiritual que tú y yo vivimos. Ellos creen en el mismo siervo de Dios en el que nosotros creemos, solo que ellos no tuvieron la dicha que nosotros tuvimos el día de la manifestación. Esa es una joya. Ese es un tesoro que nosotros tenemos y que en estos días, 2 días más, recordaremos con mucho amor esa manifestación gloriosa de la elección santa. Fuimos testigos, ¿sí? Fuimos testigos de un acontecimiento que está transformando al mundo entero. ¿Quién iba a pensar hace 5 o 6 años? ¿Quién iba a pensar hace 10, 15 años que iba a haber un hombre allá en Costa Rica que dijo: yo sé que el hermano Nazón va a predicar, va a mandar jóvenes a Europa y a Asia? Dígales que yo le regalo un terreno en Polonia. ¿Quién iba a pensar en eso? Ni siquiera nos imaginábamos, pero así es de grande nuestro Dios. Hermanos, esta manifestación del día 14 que nosotros vivimos fue el inicio de una nueva era, fue el inicio de una nueva bendición que está sacudiendo al mundo entero. Bendito sea el Señor, pero que el mundo no pudo percibir. Los hombres tienen aparatos para medir los terremotos, tienen aparatos para medir y calcular las temperaturas, hermanos, los movimientos de los mares, las lluvias, hermano, el frío, el calor. Aún tienen sabiduría para enviar, hermanos, algunas naves a la luna, otros a otros planetas. Pero qué curioso, con toda la sabiduría humana nunca se dieron cuenta de lo más hermoso que ha sucedido en estos tiempos,
de algo que está, dijo tu hermano y lo sostengo, de algo que está transformando al mundo entero, porque soy testigo de ello, que en las giras donde ha ido el varón de Dios, las mismas autoridades quieren conocerlo, quieren darse cuenta quién es Él. Algunos le han ofrecido las llaves de las ciudades. ¿Cómo? Las autoridades civiles, sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque Dios ha levantado a este grande hombre, hermanos, y las gentes están asombrados. Hermanos, cuando se alquila un auditorio para su presentación, algunos hasta se burlan. ¿Y ustedes creen poder llenarlo? ¿Y ustedes creen que la gente va a venir? ¿Y ustedes creen que va a estar aquí tranquilos? Hermanos, y cuando llega el día, hermanos, de la presentación del ungido de Jehová, todo el pueblo ordenado, se llenan los auditorios, todos vestidos de blanco. Y cuando aparece el ungido de Jehová, se oyen sonar las trompetas. Y llega el apóstol de Jesucristo y aquel lugar se sacude. ¿Quién es el que va entrando? Es el gran apóstol de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y las autoridades allí esperándolo. Son cosas que Dios está haciendo. Y las autoridades que tienen dominio y control sobre millones de personas, allí en una silla, esperando no el aplauso, esperando no el reconocimiento humano, esperando conocer aquel que vive en nuestro corazón, esperando conocer aquel que nos alimenta, aquel que nos cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sí, lo vuelvo a repetir, la elección y manifestación del grande apóstol de Jesucristo está transformando este mundo. No era para el mundo la bendición. Dios lo pudo haber manifestado en un instante a todo el mundo. Pero no lo hizo el Señor, solamente lo hizo en este lugar y exclusivamente para el pueblo de Dios. Pero hubo algunos hermanos que no tuvieron en ese tiempo los medios económicos para venir, pues hasta ellos allá llegó. Allá en la montaña, allá en un pueblito, hermanos, el Señor manifestó, hermano. Cuando el encargado iba de regreso del 14 de diciembre, él iba contento y gozoso. Voy a decirles a mis hermanos allá en la sierra, donde no hay luz eléctrica, voy a decirles que ya hay un apóstol que Dios ha enviado en este tiempo. Y qué sorpresa se va llevando, que cuando llega encuentra a los hermanos en oración. ¿Y qué están haciendo? Estamos dando gracias a Dios que Dios ha levantado al hermano Nazón. ¿Y cómo se dieron cuenta? Es que Dios nos ha dado sueños. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque esta bendición no era para el mundo. Ya les llegará al mundo su bendición. Pero mientras tanto, la bendición ha sido para nosotros. Estaba reservada por Dios para este pueblo, y no para todo el pueblo, para esta generación. Hablo de la manifestación, no de la obra perfecta. La obra perfecta sí está tocando ya miles de corazones, pero la manifestación fue un solo día. Y nosotros fuimos testigos por la gracia de Dios. Hermanos, nosotros que estuvimos unidos por nuestro Dios como un solo hombre, y aquí llegó la bendición de Dios. La elección de un apóstol es un acto absoluto, sublime y soberano de nuestro Dios.
No es un acto que se dé con frecuencia. No. No hay un siervo de Dios cada año. No porque le falte poder a Dios. Dios lo puede hacer. Pero lo que hemos visto hasta este tiempo, hermano, es que es un acto que no se da con frecuencia. Dios tiene sus tiempos. Dios sabe cuándo. Dios sabe y conoce las sazones, y solo Él. Y en los tiempos de Dios son contados los momentos en que el Señor manifiesta al mundo su santa elección para un enviado de Dios. Hermoso momento cuando Dios habló con Jeremías. Mira, antes que formases en el vientre, yo te conocí, le dijo el Señor. Antes que salieses de la matriz, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué bendito momento, qué bendito encuentro, qué bendito llamamiento de Dios para el profeta Jeremías. Y allá, en el monte Horeb, se acercó un hombre temeroso, sorprendido al ver aquella zarza que ardía pero no se consumía. Hermanos, y cuando se acercó, oyó la voz de Dios: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque ahí estaba la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otro día de manifestación hermosa. También cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, y de pronto se oyó un estruendo y una luz que lo iluminó todo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No lo sabía. Pero luego se manifiesta el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, y entonces el apóstol Pablo se rindió. Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Hermoso encuentro y hermoso llamamiento. Nuevamente se oye la voz de Dios aquel 6 de abril y dice: aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Bendito llamamiento de Dios que está registrado ya en la historia para que nosotros lo leamos y nos gocemos de que ese Dios que ha llamado a sus escogidos es el Dios nuestro, que ha tenido misericordia de nosotros. Y allá, en la ciudad de Veracruz, hermanos, en una visión que veía el hermano Samuel, de aquel ángel del Apocalipsis, que señala el apóstol Juan en aquella visión, de un ángel que tenía un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, se oyó la voz de Dios: solo para un hombre, ese ángel eres tú. Bendito llamamiento de Dios para tu santo siervo. ¿Verdad que es hermosa la manifestación de Dios? Hermanos, y hace 4 años que recordamos hoy con amor, que en el dolor y en el llanto de un hombre santo y humilde se escucha la voz de Dios. Pero ¿por qué me pides consuelo si tú eres el que ha de consolar a este pueblo? Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros conocemos, porque lo hemos escuchado de viva voz del ángel santo del Señor. Por eso te decía, no son actos que se dan con frecuencia, no. A veces pasan generaciones y generaciones, y Dios no permite, hermano, que algunas generaciones lo escuchen. Pero en esta ocasión, gocémonos, que somos muy beneficiados por la mano de Dios, que estamos viviendo este hermoso tiempo y que estamos además disfrutando, no solo como testigos, que lo fuimos,
sino también como beneficiarios del tiempo de la manifestación de la elección del último santo apóstol de Jesucristo. Su nombre, Nazón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Los elegidos de Dios son enviados todos para un propósito divino. Es Dios el que los envía. Y es Dios el que les da, hermanos, la misión que van a desempeñar. Y ahora, hermanos, en este tiempo, hablemos de esta última manifestación. Hermanos, la misión que tiene el apóstol de Dios es llevar a la gloria a todos aquellos que crean y acepten a Jesucristo como su Salvador. Y a Cristo se le ha predicado a miles y millones de almas. A Cristo se le ha predicado en muchas naciones y han prestado su oído y ahora forman parte de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. En este plan bendito de Dios, Dios envía la oportunidad de salvación, pero es únicamente a través de los apóstoles. Porque hay muchos predicadores en el mundo y todos ellos se dicen ser enviados por Jesucristo, pero luego oyes su palabra, palabra hueca. Oyes, hermanos, su doctrina, doctrina falsa. Algunos, doctrinas de demonios, hermanos, que no tienen nada, absolutamente nada de Dios. Pero en la tierra solamente hay uno, que sí es enviado por Dios, que es apóstol de Jesucristo y que su palabra, su predicación, es más, tan solo su presencia, sacude nuestro corazón, hermano, porque Dios está en él, ¿verdad? Entonces, la salvación viene únicamente, claro que es Cristo el que la ofreció, claro que es Dios el que la prueba, hermano, pero en la tierra solamente hay alguien que trae esa salvación, y esto es el apóstol de Jesucristo, únicamente Él, y nadie más que Él puede ofrecer la salvación del alma. Y hermanos, vienen inherentes a la predicación y a la salvación y a la elección misma del siervo de Dios, vienen, hermanos, otras bendiciones que nosotros, hermano, quizá por la emoción, quizá por la sorpresa, quizá no de elección, sino del hombre, quizá, hermano, por la dimensión que nuestra mente no alcanza a captar, pero junto con el apóstol, Dios nos manda muchas bendiciones. Nos lleva una de ellas al verdadero conocimiento del Hijo de Dios. Ahora conocemos a Dios, ahora conocemos a Cristo, pero no en persona, porque Dios no es persona. No a Cristo en persona, porque Él no está en persona, Él está en un cuerpo glorificado allá en el cielo, pero Él estuvo aquí, Cristo estuvo aquí, conoció nuestras debilidades humanas y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y aunque muchas religiones predican a Cristo, ellos mismos no lo conocen. Y el que nos predica a Cristo ha escuchado su voz, ha platicado con Él, le inspira lo que debe de decir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la elección del siervo de Dios también nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. La elección del siervo de Dios nos lleva, hermano, al conocimiento de la palabra verdadera, a la sana doctrina. Hermano, la elección de un siervo de Dios nos trae más fe, hermano, para creer en las cosas, hermanos, que Dios nos ha
permitido conocer. Sí, hay prosperidad en el pueblo de Dios y esto nos lleva, dice mi hermano, a una vida feliz. ¿Eres feliz, iglesia del Señor? Muy felices. El día domingo, acuérdense mis hermanos, el hermano que llevaba a la escuela dominical dio un testimonio de un hombre, hermano, que pues se dedica a hacer algunos espectáculos para alegrar a la gente, y ese mismo hombre que hace reír a la gente nos decía que ese hombre no tenía felicidad, no conocía la felicidad, hermanos, porque la felicidad verdadera no está en los hombres. La felicidad verdadera no viene de un espectáculo, no viene de una película, no viene de una obra de teatro. La felicidad verdadera la traen los siervos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, y no solo esto, muchas cosas espirituales que nosotros no vemos, pero que las sentimos, hermanos, y que son, hermanos, halos, que son, hermanos, tesoros, que son bendiciones que traen los siervos de Dios, hermanos, y que derrama Él, hermanos, al pueblo santo del Señor. Y su copa está rebosando, su copa se derrama, su copa, hermanos, llena al pueblo de Dios y todavía alcanza para que los gentiles se gocen. Hermanos, está el testimonio de un gobernador que se quedó toda la explicación y al término de la presentación del varón de Dios fue a saludarlo y le dijo: oiga, hermano Nazón, yo había ido a la provincia por un ratito, me invitaban a sus fiestas y me tenía que separar porque tenía otros compromisos, nunca me había quedado yo una explicación, y ahora que he tenido la libertad de escuchar su explicación, qué diferente, qué bonito, esto es especial. Eso perciben los de afuera. ¿Y qué es lo que reciben los de afuera? Lo que rebosa, lo que, no puedo decir lo que sobra, porque nada va a sobrar de lo que los siervos de Dios dan, pero es tan grande la bendición que, hermano, la bendición de Dios rebosa, como cuando llenas un vaso de leche, ya se llenó la leche y de pronto se derrama. Hermanos, así también el mundo está recibiendo aquello que los siervos de Dios traen y que se derraman sobre las gentes. Cada uno de los siervos de Dios tiene un ministerio que desempeñar y tienen una misión que cumplir, pero todo dentro de un plan supremo. Conocimos en bendición de Dios al hermano Samuel. Tu hermano, como muchos de ustedes, conocimos al hermano Aarón, pero nos han enseñado ellos a acomodar todas las cosas en su lugar. El hermano Aarón durmió, descansa allí su cuerpo, porque su alma está debajo del altar de Dios. Terminó su vida nuestro hermano Samuel de la misma manera que el hermano Aarón, con triunfo y en victoria. Su cuerpo aquí descansa, pero su alma está debajo del altar de Dios. Y ahora Dios permite, abre nuestro corazón y nos pone una marca y dice: Nazón es mi siervo. Y ahora nos gozamos en este tiempo. Comparar un trabajo con otro, no, porque no es lo mismo, porque cada uno tiene su propia misión, su propio ministerio, pero todo dentro del plan bendito de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en un legado en la Escritura acerca del llamamiento que recibió del Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 13, Hechos 13, verso 47, que dice así: para la honra y la gloria del Señor. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto
para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios les pague a mis hermanos, tomen su libertad y Dios les bendiga. Otra vez, el apóstol Pablo nos narra lo que nosotros no vimos, de lo que nosotros no fuimos testigos, pero que por la fe nosotros lo creemos. Testifica el apóstol Pablo, dice, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles. Esa fue la misión del apóstol. Y no solo el apóstol Pablo, sino esa es la misión de la elección, que en ese momento fue en la persona del apóstol. Bendito sea el Señor. Pero aquí, ahora en este tiempo también, la elección estuvo en nuestro hermano Aarón. ¿Sí, hermano? La elección estuvo en nuestro hermano Samuel. La elección ahora está en el apóstol Nazón. Y aunque son diferentes personas, pero la elección es la misma. Y lo que nosotros damos gracias a Dios no es por la persona, es por la elección. Claro, reconocemos en la persona como una criatura santa, escogida por Dios, sí, hermanos, pero ellos mismos nos conducen al pensamiento espiritual, que nosotros no elogiamos al hombre, sino elogiamos la elección del hombre, que de Dios hizo en el hombre. Muy profundo es el legado del apóstol Pablo, como la historia y la manifestación de todos los siervos de Dios. Si te sientas un momento a analizarlo, si le pides a Dios que te ayude para escudriñar lo hermoso que es la elección de los siervos de Dios, hermano, vas a profundizar en algo tan hermoso, tan sublime, tan precioso, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pablo testifica en una palabra o en unas cuantas palabras, hermano, es algo grandioso. Le dijo el Señor, te he puesto para luz de ¿qué? De los gentiles. Y luego dice, a fin de que seas para salvación. ¿Para qué son enviados los siervos de Dios? Para salvación hasta lo último de la tierra. Las Sagradas Escrituras, hermano, nos dan testimonio de la misión que el Todopoderoso Dios encargó a cada uno de sus escogidos. Y en ese llamamiento santo, de los que recordamos algunos, pero que están escritos, hermano, el llamamiento de todos ellos, cada uno de ellos tuvo una finalidad, un propósito. Esa finalidad, ese propósito, hermano, fue que cumplieran todo lo que Dios había diseñado como un perfecto arquitecto. De la misma manera, también ahora el llamado del apóstol de Dios, hermanos, en esta nueva era, tiene un propósito y tiene una razón de ser. Cumplir el plan de Dios, pero reservado para este tiempo. Cumplir el plan de Dios, pero reservado ¿para cuándo, hermano? Para este tiempo. Permítanme traer un poquito una experiencia personal. Hace 25 años, el varón de Dios, el hermano Samuel, decía que nos animaba mucho diciendo que la palabra de Dios iba a llegar a todas las naciones. Tu hermano estaba al frente o sirviendo a los hermanos en Azcapotzalco, en el Distrito Federal. Y hermanos, escuchando yo con alegría y entusiasmo las palabras del siervo de Dios, pues tu hermano estaba joven y dije, voy a aprovechar que estoy en la capital del país, y busqué la Universidad Autónoma de México y me puse a estudiar el idioma ruso.
Y hermanos, quien impartía aquella clase era una mujer originaria de Rusia, y su enseñanza era muy buena, y el aprendizaje iba muy, muy fluido. Y tu hermano empezó a aprender, hermanos, algunas palabras y algunos términos, hermano, de ese idioma. Y en la iglesita donde tu hermano estaba, llamé a un grupito de jóvenes: vénganse, les voy a enseñar lo que yo estoy aprendiendo. Y empezamos a formar un grupito de almas, de jóvenes ahí aprendiendo el ruso. Y en una avenida, en la oportunidad que tuve con hablar con el apóstol de Dios, yo le dije: varón de Dios, estoy estudiando el ruso. Y me volteó a ver con unos ojos muy tiernos, y me dijo él: todavía no es tiempo, todavía no vamos a llegar a Rusia. No por decepción, pero es que los siervos de Dios saben, conocen los planes de Dios. Y tú crees, porque le conociste, ¿tú crees que él no tenía intención de conquistar al mundo? Sí, sí lo tenía, ¿verdad? Pero no era su tiempo. No porque no fuera capaz, no porque no tuviera voluntad, porque voluntad la tenía, capacidad también. Por esto, en este pequeño testimonio, yo te doy mi experiencia. Él no estuvo de acuerdo en que yo estudiara el ruso, porque pues sería un tiempo realmente perdido, ¿verdad? Pero ahora, y en este tiempo, no solo el ruso, el francés, el inglés, el japonés, el italiano, el chino, todos los idiomas ahora son requeridos en la iglesia, porque el trabajo, la misión que tiene el apóstol Nazón Joaquín en este tiempo es ese. Y dijo el siervo de Dios, y nos lo ha repetido en diferentes ocasiones, dijo él, y lo dice: yo creo en las promesas de Dios, yo sé que Dios me va a contestar y me va a ayudar. Y dijo él: pero yo en un principio creí, sí lo va a multiplicar este pueblo, sí van a venir millones de gentes. Lo que no sabía él, dijo el Señor, lo que no sabía yo era cómo lo iba a hacer. Pero hermano, también somos todos testigos. En sus giras, él está evangelizando. Porque donde quiera que se presenta, escucha lo que te voy a decir, donde quiera que él se presenta, son miles de almas nuevas, miles de visitas, algunos invitados, otros llegan solos. Llegan, escuchan la palabra del siervo de Dios, y la gran mayoría de ellos se han convertido a la iglesia del Señor. Con una presentación de 1 hora, son miles los que convierte a Dios el apóstol de Jesucristo. Los batallones, por cientos de batallones que están invadiendo a las naciones, ya empiezan a traer sus gavillas, ya traen sus redes, ya viene la pesca maravillosa, miles y miles de almas más. Dijo el siervo de Dios: ahora sí sé cómo lo está haciendo nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Insisto, las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de la misión que el Todopoderoso encargó a cada uno de sus escogidos en su llamamiento. Y cada uno de estos llamados tuvo una fidelidad que se está cumpliendo conforme a lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. De la misma manera, el llamamiento del apóstol de Dios en esta era tiene un propósito y una razón de ser: cumplir el plan de Dios reservado para este tiempo. Y tú estás en este tiempo, y estamos disfrutando en este tiempo por la gracia bendita de nuestro Dios. Y esa misión es que sea reconocido e invocado el dulce nombre de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios.
Y es una misión grandísima, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Nosotros aquí lo leemos en la Biblia, lo escuchas como testimonios, pero allá en el mundo está sucediendo lo maravilloso, hermano. Allá en el mundo, a esta hora, este día, hay miles de corazones que ya están pensando convertirse al Señor por el conocimiento y la predicación del último apóstol de Jesucristo. Mira, para que te des cuenta de la inmensidad, de la responsabilidad que recae sobre el apóstol de Dios, el siervo de Dios Moisés, no tenemos tiempo de recordarlos a todos, pero el siervo de Dios Moisés recibió en su llamamiento la misión que Dios le encomendó. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 10. Éxodo, capítulo 3, verso 10. Dice: para la gloria del Señor. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, para la gloria del Señor. Hermanos, no era una misión sencilla, no. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, hermanos, durante 400 años, hasta que llegó el tiempo de Dios. En la eternidad de Dios, en la historia de Dios, llegó el tiempo de salvación para Israel. Y ya Dios tenía su plan bendito. Y ya Dios tenía diseñado quién es el que iba a enviar, hermanos. Y Dios lo envía y lo encontró conforme al deseo de su corazón. Dios quiso perdonar a su pueblo. Dios quiso darles la libertad. Quiso Dios sacarlos de la esclavitud. Por eso Dios prepara, llama y envía a su siervo Moisés para que atendiera esa misión tan delicada. No era una misión sencilla. Significaba enfrentar al hombre más poderoso de ese tiempo, con el ejército más poderoso y temible de aquel tiempo. También significaba rescatar a un numeroso pueblo. Dice la Escritura que de Egipto salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Quiere decir que pasaba del 1,000,000. Imagínate, un solo hombre enfrentarse al hombre más poderoso del mundo de aquel tiempo y todavía decirle: vengo por el pueblo de Israel. No era una misión tan sencilla, no era una misión tan fácil. De entrada, Moisés se asustó. Señor, pero yo soy torpe de habla. No digas que eres torpe de habla. Ahí está tu hermano Aarón, él va a hablar por ti. Hermanos, y vemos nosotros una grande encomienda que Dios le dio a Moisés. Y la cumplió. Y trabajó. Y se esforzó. Y se enfrentó al hombre más poderoso y lo venció. Con la ayuda santa de nuestro Dios. Y Moisés sacó al pueblo de Israel, hermanos, de la esclavitud, sin armas, sin ejército, sin conocimiento de la guerra, pero eso sí, con la ayuda poderosa de nuestro santo y bendito Dios. Cuando el Señor Jesús, esa fue una misión muy hermosa, la de Moisés. Cuando el Señor Jesucristo establece su iglesia, también Él sabía que su misión de redención y sacrificio era para salvación de la humanidad. Algo nada sencillo, muy complicado, muy diferente. Nosotros vemos ahora en nuestro tiempo y leemos en la historia, en los libros, vemos cómo en todas las generaciones hay hombres sanguinarios, hay hombres malos, hay hombres despiadados, hombres que hacen daño a la humanidad, hombres que destrozan, hombres que hermanos, no pueden vivir en paz y no están causando daño a la sociedad, a la humanidad, a veces hasta a su propia familia.
y todavía viene Cristo a morir por ellos. Fíjate, de tal manera dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Cristo al morir, al entregar su vida al sacrificio, lo estaba haciendo por toda la humanidad, por todos los hombres habidos y por haber. Un solo sacrificio santo, limpio, perfecto delante de Dios. Se llevó a cabo ese sacrificio y Cristo lo sabía. Y fíjate, morir por los hombres pecadores. Morir, perdonen la expresión, claro que nosotros estamos abarcados en esta misericordia santa, pero Cristo no solo murió por nosotros, Cristo murió por los pecadores, por los malvados, por los perversos, por toda la humanidad. No hizo distinción. Cristo tan solo ofrendó su vida, y eso es una labor, es una misión encomiable, hermano, única. No se ha repetido ni se volverá a repetir, porque el sacrificio del Señor Jesucristo ha sido único y será el único en toda la vida. Pero por ese sacrificio hoy tenemos vida, bendito sea el Señor. Pero cuando Cristo establece su iglesia en la tierra, establece también el apostolado. Y Cristo les menciona aquellos a los cuales Él llamó apóstoles, que estaban con Él porque Dios se los había dado, estuvieron con Él, fíjate, en el nacimiento de la iglesia. Y después se convirtieron en sus mensajeros. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13 y 14, para la gloria del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12. ¿Quién los estableció? Los apóstoles eran hombres que le pertenecían a Dios, pero los puso a la disposición de su Hijo, porque Cristo, cuando entrega al Padre su misión, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego menciona: aquellos que me diste eran los apóstoles, ¿verdad? Porque tuyos eran y me los diste. Entonces los apóstoles son de Dios, pero los pone al servicio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Aquellos 12, vamos a detenernos, aquellos 12 ya eran escogidos por Dios. Ya Dios, hermano, los había preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que estamos leyendo es el momento en que Cristo echa mano de estos hombres, ¿verdad? Y les dice: para que estuviesen con Él. ¿Para qué llamó a los apóstoles? A ver, hermanas, hermanos, ¿para qué llamó a los apóstoles? Para que estuviesen con Él, precisamente en el nacimiento de la iglesia del Señor. Dice: para enviarlos a predicar las palabras que de Cristo escucharon. La predicación que de Cristo oyeron, eso es lo que llevaron a predicar por todas las naciones en aquel tiempo. Lo mismo está sucediendo en este tiempo. Hay un hombre, hermoso nombre, Nazón Joaquín García. Es un hombre de Dios. Dios lo eligió, Dios lo escogió, Dios lo tenía preparado. Nosotros ni él lo sabíamos, él tampoco lo sabía, pero ya de parte de Dios ya estaba señalado como un grande hombre de Dios.
¿verdad? Llegó el momento en que el Señor lo llama para su santo servicio. ¿Tú ves este pueblo? Pues yo lo voy a multiplicar. Bendito sea el Señor. Y de esto apenas hace 4 años. Y parece que fue ayer, porque lo seguimos viviendo. Como late nuestro corazón, así late la elección en nuestro corazón. Como respiramos el aire, así la elección de un siervo de Dios está en nuestras vidas y es esencial. Así como recibimos el alimento material, así es la obra perfecta en nuestro corazón. La obra de Dios en el corazón nos da vida, nos da salud, nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da fe. Gloria sea nuestro Dios. Y somos testigos de esa manifestación hermosa del apóstol de Jesucristo en este tiempo. Es siervo de Dios y también es apóstol de Jesucristo, porque es enviado para predicar el Evangelio de Cristo, para llevar a las almas con Cristo, para llevar las almas a la vida eterna. Y no es un trabajo sencillo. Hermanos, y a veces en nuestro hogar se nos es difícil mantener un control sobre nuestros hijos. Ahora imagínate los millones y millones. Es un trabajo muy pesado para el siervo de Dios. Pero Dios lo trae de su mano, ¿sí? Y Cristo le acompaña donde quiera que Él va. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo testifica al rey Agripa la grande misión que Jesucristo le había encomendado. Dice, invito a mis hermanos a que veamos en el libro de los Hechos, el capítulo 26, desde el verso 15, dice, para la gloria del Señor. Está testificando el apóstol Pablo al rey Agripa. Ya entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, dicha que tienen los siervos de Dios, librándote de tu pueblo, porque el mismo pueblo, hermanos, no quería al apóstol porque era su perseguidor. Y también librándolo de los gentiles, que después que se convierte el apóstol Pablo a la iglesia, los gentiles lo odiaban y quisieran verlo muerto. De ellos los libró el Señor, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Hermano, ve, esa era la misión del apóstol Pablo, que fuera a predicar a los gentiles, a los que antes servía, y que ahora él tenía que ir a convertirlos para Cristo, para que abra sus ojos. ¿Era un trabajo fácil? ¿Era una encomienda sencilla? ¿No? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquellos que se gozaban con el trabajo del apóstol Pablo, ahora tenían que recibir la luz del Evangelio. Y tenía que convencerlos el apóstol Pablo. Que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Ve, hermanos, qué misión tan difícil para el apóstol Pablo, como fue difícil para Moisés.
Y como fue difícil para todos los siervos de Dios, pero los siervos de Dios, hermano, nunca rehuyen al llamado de Dios. Al contrario, siempre están dispuestos a obedecer, aunque les cueste la vida, aunque sufran, aunque luchen, aunque batallen. Cristo mismo dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, porque sabía el sufrimiento que le esperaba, pero era más grande su amor a Dios, su obediencia al Señor. Era más grande su amor por cumplir el mandamiento de Dios que su dolor. Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el Señor. No sabemos el corazón de los siervos de Dios, pero lo que ellos nos muestran, lo que ellos nos manifiestan, hermanos, es una entrega total. No sabemos, a lo que me refiero es que no sabemos sus sufrimientos, no sabemos sus pensamientos, porque son íntimos. Uno de ellos, el apóstol de Dios, nos lo ha declarado. ¿Te acuerdas? Él nos dijo que tenía pensado ya un destino para él, que él pensaba retirarse lejos, no de la iglesia, sino vivir aislado por allá en una iglesia chiquita, allá hacer su vida, allá servir a Dios, hermano, ahí con un grupito de almas. Ese era su destino, según su propio pensamiento. Pero no, la grandeza de este hombre no era para estar en un pueblito. La grandeza de este hombre no era para estar en una iglesita. La grandeza de este hombre no era para un pueblo en calma, en paz. No, la grandeza, la forja, la hechura de este grande hombre era para dominar el mundo. Bendito sea el Señor. A lo que yo me refiero es que el siervo de Dios desde un principio nos abrió su corazón. Pudo haberlo callado, pudo haberlo guardado, son intimidades de Él, pero Él nos abrió su corazón y nos dijo, ¿verdad? Yo tenía este destino, y no solo nos lo dijo a nosotros, al primero que se lo dijo fue al Señor. Señor, es que yo ya tengo mi destino, pero he aquí la bendita voz de Dios: no, tu destino soy yo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y todos somos testigos de la entrega de este grande hombre, y cómo Dios lo ha bendecido, y cómo Dios le ha hecho que nosotros lo veamos más y más grande. Y todavía nuestra fe no nos permite ver su estatura, porque nuestra fe todavía no alcanza la perfección. Pero conforme vaya creciendo nuestra fe, iremos viendo más y más la grandeza del hombre de Dios, porque es inmensa su grandeza. Bendito sea el Señor. Grande fue entonces el legado del apóstol Pablo para la iglesia y también para la humanidad. Ejemplo del cumplimiento de una misión hermosa. En sus cartas encontramos el testimonio del cumplimiento de su misión. Él mismo dijo ya casi al final de su vida: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, dijo él, me está guardada la corona de la vida eterna. Así también, Dios reservó a uno de sus escogidos para este tiempo, a quien llamó en el momento fijado por Dios, encomendándole la misión de predicar esta bendita palabra de Dios. Y es que si hay enviado de Dios, si hay quien predique, y si hay quien predique, hay quien escuche, y si hay quien escuche, hay fe en la tierra, y si hay fe, hay creyentes en Cristo para salvación.
Y si hay creyentes en Cristo para salvación, hay vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Te fijas todo lo que viene detrás de la elección? ¿Te fijas todo lo que comprende? No solamente es decir, ahora él es siervo de Dios. Qué bueno, gracias a Dios. No, hermano, no. La manifestación de Dios el día 14 trajo consigo otras muchas esperanzas, otras muchas maravillas y bendiciones que nosotros estamos viendo, y que en estos 4 años, mira hermano, ha visitado 28 países, ha tenido 14 etapas de su gira, ha formado ya, hermanos, varias organizaciones, hermano, para atención de la iglesia, ha acrecentado los ministerios, ha acrecentado las jurisdicciones, ha enviado los batallones. Eso no es algo sencillo, eso no lo puede hacer cualquier persona. Necesita ser un hombre enviado por Dios para que pueda llevar a cabo esto. Porque todo aquel, dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, es que es necesario que haya siervo de Dios. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, pues tocó a la puerta de la casa de tu hermano, hermanos, un testigo de Jehová, y pues yo estaba por salir a trabajar, pero tocó la puerta y le dije, pásele, vamos hablando. Y pues yo dije, a ver si me aguanta este muchacho. Y empieza el Señor, mire, en manada pequeña, y esto, y avienta como 200 textos, hermano. Y lea esto, y lea aquello. Yo le tuve un poco de paciencia y le dije, oiga, yo ya leí los 20, 30 textos que usted me mandó como me trae aquí, pero yo quiero que me explique, ¿qué me quiere decir con tantos textos? Es que como dice Isaías, y es que vámonos a Ezequiel, y que es que vámonos. No, espéreme, ya nomás uno. Explíqueme un solo texto. No pudo hacerlo. Y le dije, bueno, mire Señor, yo ya me iba a trabajar, pero le voy a hacer una pregunta. Le digo, a mí me gobierna Cristo, ¿y a usted quién lo gobierna? Y se quedó pensando, buena pregunta, pues dígamela. Déjeme consultar con mis superiores. Es la salida de ellos, porque no tienen una respuesta. Déjeme consultar con mis superiores. Le dije, mire, no pierda tiempo. Sus superiores no lo van a atender. Y si le dice que platicó con alguien de la luz del mundo, lo van a regañar y ya no lo van a dejar venir, como así fue, ¿verdad? No tienen letra, pero no tienen el espíritu. Y nosotros no tendremos una mente privilegiada para guardarnos todos los textos, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos permite conocer y comprender la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Porque fuimos a la universidad. ¿Y esto por qué? Porque acudimos al gobierno y el gobierno nos pagó una beca para estudiar. Porque estudiamos teología en algunas iglesias. Esto viene de Dios y lo trae un siervo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Le dijo Dios, o Cristo le dijo al apóstol Pablo, para que abras sus ojos. ¿Y qué ha hecho el siervo de Dios con nosotros? ¿No nos ha abierto los ojos? Mira, hermano, por la necesidad que hay que exista un siervo de Dios, todas las religiones que predican, diferentes todas unas de otras, no tienen ningún origen, tampoco tienen un buen fin. Se dividen unas de otras, se pelean y se enojan y forman otras religiones y otras, y hay miles y miles de religiones, pero todas llevan al pozo, todos llevan a la perdición. Solo hay una
única, santa, que viene de Dios y que la trae un hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Ya para terminar, hermano, les quiero decir lo siguiente. Tuvimos algunos ministros la dicha de ser invitados por el apóstol de Dios en esta última etapa. Y hermanos, tú fuiste testigo de sus explicaciones. Desde la ciudad de Monterrey trazó la palabra de Dios con gran amplitud. Luego en Ciudad Juárez, nuevamente, otra vez, palabra profunda. Llega Hermosillo de la misma manera. Esta gira se ha caracterizado y como todas, pero al menos tu hermano en esta ha aprendido muchas cosas que el siervo de Dios nos expuso. Y ya cuando él se despedía de los que íbamos con él, porque ahí terminaba la gira en Cabo San Lucas, ahí los ministros le dijimos: varón de Dios, en esta gira hemos aprendido mucho. En esta gira hemos oído cosas nuevas. En esta gira hemos visto cosas celestiales que usted nos ha hablado. Y algunos ministros, compañeros, hermanos que tienen su servicio en Centro y en Sudamérica, le decían: varón de Dios, nunca esperábamos oír esta palabra tan hermosa. Qué hermosa y qué profundidad. Y qué clara y limpia y extensa la palabra que nos ha hablado usted. Un hermano le dijo: varón de Dios, es como si usted hubiera abierto sus tesoros, hubiera abierto una caja, un arca, y ahí están todas las joyas, y usted nos ha dicho: sírvanse de estas joyas, tomen lo que necesiten. Y esto es una realidad, hermano. El que quiera y ponga atención y cuidado en la predicación del apóstol de Jesucristo, hay abundancia, hay joyas, hay valores, hay conocimiento, hay sabiduría. Bendito sea el Señor. Todo esto, hermano, sentimos en el corazón decírselo al varón de Dios. Y cada uno de los hermanos pastores le estuvo expresando, hermano, su experiencia y su gratitud. Si este hombre no fuera de Dios, hermanos, se hubiera alegrado. Qué bueno que me reconozcan, qué bueno que sepan que yo soy el que traigo la sabiduría, qué bueno que... No fue así el siervo de Dios. Te voy a decir delante de Dios que me oye, cuando él escuchó todos aquellos elogios que estábamos diciéndole al varón de Dios acerca de su sabiduría y de sus explicaciones tan abiertas que ustedes mismos escucharon, dijo el siervo de Dios: pues eso que ustedes han oído, recuérdenselo a la iglesia, síganla alimentando. Pregunto, en este testimonio que te doy, ¿tomó para él la honra? Que sí se la dimos y se la seguiremos dando. Claro que sí, porque nadie toma para sí la honra sino el que es llamado por Dios, hermanos. Pero él no toma para sí la honra. Si él nos dice: lo que ustedes oyeron, llévenselo a la iglesia, ámenla, cuídenla, defiéndanla. Son mis hijos, dijo el apóstol de Jesucristo, hermanos. Y esa expresión del hombre de Dios trae un mensaje muy grande, un mensaje sublime, hermanos, de que Dios está con él y nunca se va a apartar de él. La misión que el apóstol Nazón ha recibido, hermanos, también es digno que lo consideremos. Es muy grande. Es de mucha responsabilidad. Nos gozamos con él, nos alegramos en él, lo vemos y su propia presencia nos da mucha bendición, pero también preocupémonos por él, porque él se cansa, él se fatiga,
Él, hermanos, en su garganta se desgasta. Hermanos, que nuestras oraciones por Él, hermanos, sean muy, muy preciosas y muy conscientes, hermano, de que el varón de Dios necesita fuerza, necesita salud, que le pediremos a Dios siempre se la conceda en el nombre del Señor. Pero es una encomienda muy grande. Es una encomienda, hermano, muy significativa, hermano, muy pesada, pero que Dios le ayude y Dios le bendiga. Nosotros mismos todavía no recibimos en su justa dimensión la grandeza de la elección. Nosotros mismos, hermano, sí, nosotros mismos todavía no alcanzamos a digerir. No alcanzamos, hermano, nuestra mente y nuestra falta de fe no nos permite dimensionar lo grande que es la elección. Porque si lo lográramos dimensionar, toda nuestra plática en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestras oraciones, toda nuestra plática sería en torno a la elección. Porque eso es lo que nos da vida, hermano. Eso es lo que nos mantiene con vida en el camino del Señor. Porque el ungimiento y el llamamiento del siervo de Dios tiene mucho significado para nosotros. ¿Sabes lo que significa el llamado para el siervo de Dios en nosotros? Significa el conocimiento de Dios. Para nosotros, el llamado para el siervo de Dios significa conocer a profundidad los misterios de la palabra de Dios, porque Él nos abre el arca de sus tesoros para que nosotros echemos mano de Él. ¿Por qué no eres sabio en la doctrina? Hermana, ¿por qué no eres sabia en la doctrina? Yo no digo que no seas fiel, yo no digo que no seas constante, yo no digo que no seas santo. Sí, hermano, eres fiel, eres constante, eres santo, pero teniendo tanta sabiduría. Si no somos más sabios es porque no echamos mano de la sabiduría. Si no somos más santos es porque no queremos. Porque la iglesia, tú, yo, mis hijos, tus hijos, vamos camino a la perfección. Y tenemos quien nos lleva de la mano a la perfección. Ya no consiste en Dios solamente. Ya no consiste en el ungido del Señor. Él está haciendo su trabajo. Ahora consiste en nosotros. ¿Qué significa para nosotros el llamado, la elección y el llamado del siervo de Dios? El crecimiento de nuestra fe. Y la fe nos tiene que alcanzar hasta que lleguemos con el Señor. Ya estando con el Señor, ya no vamos a ocupar la fe. Pero mientras no estemos con el Señor, es nuestra fe la que nos va a ayudar a creer en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa, hermano, el llamamiento y la elección del siervo de Dios? Prosperidad espiritual. Y ahora, hasta material. Porque también soy testigo, hermano. Mira, en esta gira hubo un hermano que Dios le ha bendecido con un camioncito. Y en el camioncito movía a los pastores de un lado a otro. Y él lo dijo, cuando yo era niño, dice, me acuerdo que venían los camiones para llevarnos a Guadalajara. El hermano es de Ciudad Juárez. Dice, venían los camiones a llevarnos. Yo era un niño. Dice, y cuando era niño yo pensaba, algún día voy a comprar un camión para llevar a mis hermanos a la hermosa provincia. Y ahora que movía a los pastores, él platicó su testimonio. Soy muy feliz, dijo él, porque lo que yo soñé de niño, ahora lo estoy disfrutando. Y así, hermanos que tienen negocios y que tienen empresas y que han prosperado en estos últimos años, hermanos, con alegría le dicen al varón de Dios, de lo que Dios nos ha dado, aquí le vamos a entregar para sus proyectos. Hermanos, allí en Cabo San Lucas, un hermano, hermanos, levantó un restaurante con capacidad como para 100 personas. Todo estaba nuevecito. Y el hermano dijo, no lo voy a inaugurar hasta que venga el siervo de Dios.
Y allí estuvo el siervo de Dios. Y ahí nos dieron los alimentos a los pastores y a los encargados y diáconos, que fuimos 8 días a estar en ese lugar. Y todavía de lo que Dios le bendice, también colabora en los proyectos del varón de Dios. Este es el pueblo de Dios, que caminando bajo el manto santo de la elección, va camino a la vida eterna. Por eso, la elección y el llamado de un siervo de Dios significa prosperidad espiritual y también material. La elección y llamamiento de un siervo de Dios significa la salvación de nuestra alma, porque solamente Él y solo Él nos puede llevar a Cristo, y Cristo nos va a llevar al Padre. Entonces, para poder llegar a la vida eterna, no podemos evadir la presencia del siervo de Dios. No podemos evadir la elección de un siervo de Dios. No, dijo Cristo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces, ese es el camino. Esa es la puerta. Y Dios la tiene abierta para nosotros. Eso es lo que significa la elección y el llamamiento de un siervo de Dios. Hermanos, y la elección y llamamiento del siervo de Dios significa la vida eterna, hermano. Está asegurada, nos lo dijo Él. Solo resta que permanezcamos fieles, obrando las cosas de Dios, y Dios nos va, hermanos, a dar la franca entrada. Y una cosa más, la elección y el llamamiento de un siervo de Dios significa la presencia de Dios garantizada, porque donde hay siervo de Dios, allí está Dios, porque Dios está con él, porque Dios va en él, porque Dios está en su corazón. Por eso cuando lo vemos, nuestro corazón salta de alegría. Pero no es el hombre, es Dios que está en ese vaso santo. Bendito sea el Señor, hermanos. Y nosotros con nuestra vista material solo vemos un hombre. Con nuestra vista material solo vemos una figura. Pero los ojos de la fe nos hacen ver quién está en él. Nos hacen ver qué significa el siervo de Dios para nuestra alma. Y nuestra alma, así estés en la última parte del mezanín, así estés en el sótano, nuestra alma, cuando escucha la voz del apóstol de Jesucristo, se sacude, hermano. Hermoso momento, hermanos, cuando los hermanos del coro de Mazatlán fueron invitados a estar en la última presentación del varón de Dios. Tomaron ellos un avión, y en el avión iban la mayoría de los hermanos del coro, y le permitieron al director usar el micrófono del avión. Y en ese micrófono les dijo: señores, los vamos a molestar un poquito, somos de la luz del mundo. Vamos a ver a un apóstol que se llama Nazón Joaquín, y vamos a entonar una de nuestras alabanzas. Espero que no se vayan a molestar. Y cuelga y empieza a cantar el coro allá en ese avión, y las gentes, lejos de molestarse, sacaron sus teléfonos, empezaron a grabar, empezaron a tomar video, y los hermanos cantando: bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que está revolucionando al mundo entero? Lo que Dios manifestó en este lugar, lo que Dios manifestó en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a recordar en 2 días más, con la ayuda santa de nuestro Dios. Termino dando lectura a una expresión del apóstol santo, que dice así, para la gloria del Señor: cuando Dios manifiesta su santa y hermosa voluntad, y entonces recuerda que su hermano decía unas palabras cuando tomaba mi ministerio, palabras que Dios me puso en mis labios para que el pueblo de Dios sintiera lo que estaba viendo en aquellos momentos. Y esas palabras fueron: no estabais solos. Bendito y alabado sea el Padre,
Y es que no me refiero a la presencia de los ministros, sean diáconos o pastores. Tampoco me refería a la presencia de los miles de hermanos que allí estaban presentes en Guadalajara, no, sino que me estaba refiriendo a la misma presencia de Dios, a su amor infinito que velaba y nos guardaba como aquellas 7,000 rodillas que no habían inclinados a Balaam. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios bendiga a su santo siervo y Dios bendiga la elección santa en él, el llamamiento santo, y que Dios bendiga la obra perfecta en nuestro corazón en el nombre glorioso de Jesucristo.